y la corriente es un flujo de electrones, nada más. Entonces, una señal, señores, es información y nosotros tenemos que saber cómo diagnosticar o cómo leer esa información para saber si va a llegar correctamente a la computadora. Toda señal, primero su concepto dice, el término señal se refiere a un voltaje eléctrico, un patrón luminoso o una onda electromagnética modulada que se desea obtener. Esta señal varía en función del medio de transmisión de que se trate y se propaga a través de este mismo medio de transmisión. Siempre se caracteriza por ser un valor en función de un tiempo. Entonces, ¿qué características vas a encontrar en una señal? Cuando me refiero a características, también tienen que entenderlo como qué es lo que le puedo medir a la señal. En una señal vas a encontrar características específicas, vas a encontrar amplitud, que lo vas a medir en voltajes, vas a encontrar ancho de pulso, vas a encontrar porcentaje de trabajo y vas a encontrar frecuencia. ¿Por qué la importancia de entender estos conceptos, señores? Porque vamos a ver que no todos los sensores emiten el mismo tipo de señal. Hay sensores a los que le vas a medir frecuencia, hay sensores a los que le vas a medir amplitud, hay sensores a los que le vas a medir ancho de pulso, o actuadores también. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que entiendan el concepto de el principio de funcionamiento también de los sensores para saber qué cosa le vas a medir. Lo más triste sería que intentes hacer un diagnóstico y no sepas qué medir, ¿no? ¿Cómo se podría diagnosticar si no supieras estos conceptos básicos? Vamos a encontrar que en el ramo automotriz, como en otros campos, vamos a encontrar dos tipos de señales. Señales analógicas y señales digitales. ¿Cómo puedes reconocer así a simple vista una señal analógica y una señal digital? Una manera muy sencilla también que te da una idea de qué tipo puede ser es que las señales analógicas siempre van a tener formas onduladas. En cambio, las señales digitales siempre van a tener formas cuadráticas. A primera impresión es lo que te puede ayudar a definir con qué tipo de señal estás trabajando. Y si nos vamos al concepto, nos dice analógico significa algo que varía de forma continua, es decir, que la señal de voltaje es variable en un rango determinado. Digital significa algo de naturaleza incremental, lo que supone que la señal de voltaje tiene uno o dos estados, como encendido, apagado, sí, no, alto, bajo, circuito abierto, circuito cerrado, on, off, etcétera, etcétera, 1 o 0. En realidad nosotros nos vamos a resumir a que significa solamente dos cosas, significa activado y desactivado. Una señal digital, señores, solamente tiene dos estados de funcionamiento, o está en on o está en off. Y eso lo vamos a tener que entender. ¿Por qué? Porque la mayoría de los actuadores que vamos a encontrar en el sistema trabajan con ese principio de funcionamiento, o están activados o están desactivados. Ejemplo, un inyector. Un inyector solamente tiene dos estados de funcionamiento, o activado o desactivado. Una electroválvula de canister, o está activado o está desactivado. Un electroventilador del motor, ¿cuántos estados de funcionamiento tiene? Solamente dos, o está prendido o está apagado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas señales que en realidad les estoy nombrando como órdenes, en el lado de los sensores también lo podemos encontrar. Hay muchos dispositivos que emiten ese tipo de señales, y vamos a ver después cuáles son, ¿no? Ahora, en cambio las señales analógicas no tienen una forma prendido o apagado, siempre va a tener fórmulas onduladas y hay una característica fundamental que les va a servir para que diferencien una señal analógica de una señal digital. En la señal analógica siempre va a haber una amplitud variable, siempre va a haber un voltaje variable, le van a medir una variación de amplitud. En la señal digital, señores, la amplitud nunca varía. Puede ser 0, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 0, pero de 5 nunca se va a ir ni más ni menos, de 0 tampoco, siempre va a saltar de un punto a otro. Un método también para poder determinar con qué tipo de señales estamos trabajando. Ahora, en realidad, el que sea 5 o 0, el voltaje en una señal digital es solamente referencial. Puede ser 12,0, 12,0 o 7,0 o 7,0. En realidad, el voltaje viene a ser solo referencial. ¿Por qué? Porque en realidad lo que representa es si está activado o desactivado. Eso es lo que nos quiere representar en realidad. Ahora, la mayoría de los sensores en el vehículo, señores, son de naturaleza analógica. La gran mayoría son analógicos. Este cuadrito nos ayuda a determinar, pero tenemos un problema. La computadora con la que nosotros trabajamos es digital. Solamente las computadoras de las primeras épocas de la gestión electrónica eran analógicas, pero había un problema. Esas computadoras eran enormes, parecían unos maletines así, inmensos, tipo maletín James Bond. Eran enormes, eran lentas,
tenía un procesamiento extraordinariamente lento también y sobre todo eran limitadas en sus funciones. Tenían una cantidad mínima de sensores, una cantidad mínima de actuadores, pero aún así su velocidad de procesamiento era muy lenta. Cuando se pasa a computadoras digitales, esto cambia completamente. El procesamiento digital es inmensamente más veloz, se pueden tener mucho procesamiento de datos y la velocidad de respuesta de las computadoras obviamente se mejora de una manera impresionante. Algunos ejemplos, miren, de los clásicos sensores que vamos a ver, y miren, casi todos los sensores son analógicos. Tenemos ahí el TPS, el MAP, el sensor de oxígeno, el sensor de temperatura refrigerante, el de aire, el PMS, más conocido como CKP, el de detonación o knock sensor, el MAF, el BSS o el sensor de velocidad, la sonda lambda, todos ellos son analógicos. Hay un problema entonces, ¿cómo hacemos si los sensores son analógicos y la computadora es digital? Dentro de toda computadora, señores, siempre hay un convertidor de analógico a digital. Aquí como lo ven en este recuadrito, de A a D. Una vez que ha llegado la información en versión analógica, pasa por el convertidor y recién la computadora, básicamente la unidad de procesamiento central de la ECU, puede aprovechar estas informaciones. Una vez que han llegado estas informaciones ya digitalizadas, la unidad de procesamiento central va a hacer las respectivas consultas. ¿A quiénes? A las memorias fundamentales, PROM, RAM, ROM, etcétera, etcétera. Hay otras memorias más, la memoria adaptable, EPROM, por ejemplo, también. Y esta unidad de procesamiento central es como un consejo, ¿no? Donde se toman decisiones, pero se tienen que hacer consultas. Una vez que se han hecho las consultas a las memorias básicas y fundamentales, según las estrategias de funcionamiento y según la programación, se toman decisiones. Esas decisiones van a ser órdenes, pero esas órdenes van a pasar todavía por este conjunto de dispositivos que se conocen como drivers, que básicamente ¿qué son? Son amplificadores. Y salen esas órdenes amplificadas a ejecutarse. ¿Por medio de quién? Por medio de los actuadores, señores. Ejemplos: inyectores, el sistema DIS, el actuador de ralenti, electroválvula de canister, electroválvula de GR, electroventilador, bomba de gasolina, múltiple geometría variable, turbo, etcétera, 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 señores. Un equipo, el equipo clásico para medir o para ver las formas de las ondas vendría a ser el osciloscopio, que viene a ser una herramienta fundamental. En gestión electrónica se da por hecho de que la utilización del escáner es básico, la utilización del multímetro también es básico, pero la utilización del escáner para ver la forma de las ondas y las características que las ondas deben tener, como la amplitud, el ancho de pulso, el porcentaje de trabajo, etcétera, etcétera, solamente lo vamos a poder definir y ver de una manera gráfica con el osciloscopio, señores. Un ejemplo de ondas que podemos nosotros ver. Ejemplo, acá tenemos una onda del sensor de detonación. Tenemos un sensor de régimen del tipo inductivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente podemos verlo gráficamente mediante un osciloscopio. Y mediante el osciloscopio vamos a poder determinar si la forma de la onda es la adecuada y si está dentro de los parámetros que se requieren para que genere una buena o lleve una buena información. Y también vamos a ver este tipo de señales. Señales del tipo digital, que pueden ser emitidas, por ejemplo, por un sensor Hall, por un sensor óptico, en algunos casos por un MAF o por un MAP, que hay algunos pocos casos que también emiten una señal digital. Pero básicamente, ¿quiénes son esos dispositivos, señores, que llevan la información a la computadora? Este es un concepto pequeñísimo, miren, pero efectivo, 100% efectivo, dice. Los sensores son los dispositivos que traducen una magnitud física en una señal eléctrica. Se utilizan muchos tipos de sensores y su clasificación depende del principio de funcionamiento en que se basa. Para entender de una manera más efectiva cómo trabaja un sensor y qué tipo de mediciones se le va a hacer para determinar su estado, lo fundamental que les recomendaría es que entiendan su principio de funcionamiento. Entendiendo el principio de funcionamiento del sensor, van a saber qué tipo de pruebas hacerle y qué tipo de mediciones, sobre todo, hacerle para determinar su estado de funcionamiento. ¿Cómo clasificamos a los sensores? Hay diversos tipos de clasificación para los sensores, señores. Por ejemplo, se puede clasificar a los sensores por su principio de funcionamiento o se puede clasificar a los sensores por la magnitud que mide. Un ejemplo de clasificación, antes de eso, vamos a encontrar dos tipos de sensores, señores. Sensores activos y sensores pasivos. ¿Por qué importante esto?
Porque nuevamente, cuando vas a hacer un diagnóstico, mínimamente tienes que saber qué tipo de sensor es. ¿Por qué? Porque los sensores activos son aquellos que van a generar su señal sin necesidad de tener una alimentación de corriente. Y los sensores pasivos son aquellos que necesariamente les tiene que llegar una alimentación de corriente para que puedan generar su señal. Quiere decir esto, que si tú te encuentras con un sensor pasivo y directamente vas a probar la señal, estás cometiendo un error, pues, porque primero tienes que asegurarte si la alimentación que le llega es la adecuada para recién ir a ver si la señal que genera está dentro del rango. Sería ilógico ir a revisarle a un sensor pasivo directamente la señal. Entonces, un sensor activo dice cuando la magnitud física a detectar proporciona la energía necesaria para la generación de la señal eléctrica, como por ejemplo los sensores piezoeléctricos o magnéticos. Dentro de los sensores piezoeléctricos tenemos por ejemplo el knock sensor, el sensor de pistoneo. Tenemos los sensores magnéticos o inductivos, tenemos los EKP inductivos, los sensores de fase, tenemos los sensores de velocidad, los sensores de ABS, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa con los sensores pasivos? Dice, cuando la magnitud a detectar se limita a modificar alguno de los parámetros eléctricos característicos del elemento sensor, tales como resistencia, capacidad, reluctancia. De la lista de sensores que vimos hace un momento, miren, de esta lista que vimos de sensor, en este cuadrito, la gran mayoría de ellos, señores, son sensores pasivos. Por ejemplo, el TPS es un sensor pasivo, el MAP pasivo. El sensor de oxígeno depende del material del que esté hecho. Si es uno de circonio, es un sensor activo. Si es uno de titanio, es un sensor pasivo. Si es uno de banda ancha, es un sensor pasivo también. Entonces, ahí sí la cosa es un poquito más delicada, ¿no? Hay que ver qué tipo de sensor estamos hablando. El sensor de temperatura refrigerante es uno pasivo. Temperatura de aire también. El sensor de PMS, el CKP, dependiendo del tipo de sensor. Si es un inductivo, es un sensor activo. Y si es un tipo Hall u óptico, es un sensor pasivo. El sensor de fase también hay que ver si es inductivo, Hall u óptico. El sensor MAF es un clásico sensor pasivo. El sensor de velocidad, si es inductivo, es activo. Si es Hall, es pasivo. Y la sonda lambda, nuevamente, como les decía, ¿no? Entonces, entender, señores, qué tipo de sensores para poder saber qué tipo realizarle para hacer un correcto diagnóstico. Esta tal vez es la clasificación más genérica que se podría hacer de los sensores. Y aquí vemos una clasificación de los sensores según su principio de funcionamiento. ¿Qué tipo de sensores podemos encontrar si lo clasificamos así? Sensores por magnetismo, sensores de efecto Hall, conductividad eléctrica, termoeléctricos, fotoeléctricos, piezoeléctricos, por ultrasonido y radiofrecuencia, e interruptores y conmutadores, que tal vez vendrían a ser los sensores más sencillos que podríamos encontrar, ¿no? Si nosotros empezamos a ver de esta lista, guiándonos de esta clasificación, el primer grupo de sensores que encontraríamos serían los sensores por magnetismo. Dice, se basa en el fenómeno del magnetismo de un imán o una bobina. Su campo de aplicación se extiende desde la medición de revoluciones hasta la detección del campo magnético terrestre en los sistemas de navegación por satélite. ¿Qué vamos a encontrar siempre en todo sensor inductivo, señores? Hay 4 partes fundamentales que siempre va a encontrar en absolutamente todo sensor inductivo. Sus elementos fundamentales. Siempre vamos a encontrar un núcleo, puede ser de hierro normalmente, un bobinado, vamos a encontrar un imán y vamos a encontrar un componente que altere el campo magnético del imán. Si nosotros vemos esta figura de acá, internamente acá vemos el imán norte-sur, el bobinado y este dispositivo que le podemos llamar el rotor o reluctor, que es el encargado de alterar el campo magnético. E internamente, obviamente, el núcleo. ¿Qué ocurre acá? Este bobinado está expuesto al campo magnético, ¿cierto? Porque el imán está presente. Entonces, el campo magnético, mientras nada altere el campo magnético, los electrones están tranquilos en el bobinado. Pero desde el momento que se altere el campo magnético, señores, automáticamente se va a generar un movimiento de electrones. ¿Qué es lo que altera este campo magnético? El movimiento de este dispositivo, que es el rotor o reluctor. Este elemento de acá, que está diseñado específicamente para hacer ese trabajo. Normalmente esto lo podemos encontrar si hablamos de un sistema de encendido, en un tipo de encendido inductivo, ¿no? En el distribuidor, la bobina captadora que se le llama con su rotor o reluctor y que tiene tantos dientes como cilindros tenga el vehículo. Esta señal es una clásica señal de corriente, esto es una señal analógica, lo que va a generar el sensor inductivo. Y obviamente es una corriente alterna también lo que va a salir por acá. Esta señal, señores,
o este tipo de dispositivo, acá tenemos otra figura, miren, el rotor, el imán y la bobina, acá tenemos una forma, la forma de la onda que vamos a encontrar en el osciloscopio, una clásica onda sinusoidal. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de dispositivos? Como les decía, en el encendido, ABS, captadores de ABS, captadores de sensor de posición de cigüeñal, sensor de posición de gelevas. Aquí lo tenemos, miren, acá abajo como un sensor de posición de gelevas, o de cigüeñal, perdón. El que está abajo, este elemento, miren, captando el movimiento de la volante y obviamente siempre con una rueda dentada. Este es el principio de funcionamiento, ¿no? De un clásico sensor de este tipo. Y miren cómo se va generando el movimiento de la onda sinusoidal, la generación de la onda. Tenemos la rueda dentada, siempre acá, y como ven ustedes, aquí tenemos el bobinado, obviamente esto representa la línea de campo magnético, hay un imán, y en el momento que las ruedas, que el diente se está acercando, se está generando la onda sinusoidal. Miren, de 0 empieza a subir. A medida que el diente se va acercando, se va generando el pico máximo positivo. Más se acerca, se genera el pico máximo positivo mayor. Y justo en el momento que el diente se alinea con la bobina captadora, la onda cae a 0, señores. Lo que en el sistema encendido lo llamamos el punto TZ, que representa la señal de desactivación del transistor y que va a cortar el primario del sistema encendido. Pero si el diente se sigue alejando, no quiere decir que el sensor si el diente se aleja, va a seguir la generación, pero si cuando se estaba acercando era la parte de la onda positiva, cuando se está alejando va a seguir generando, pero la parte de la onda negativa. Y si nuevamente, cuando este diente se sigue alejando y se pone equidistante con el siguiente diente que viene, vamos a regresar.